Para cerrar el segundo encuentro del taller, nos queda ver cómo graficar funciones trigonométricas en GeoGebra. Entonces les propongo que miren este video que armé. Cuando nosotros iniciamos GeoGebra nos encontramos con esta vista gráfica, que no es la vista adecuada para graficar funciones trigonométricas. ¿Por qué? Y porque nosotros desearíamos que en el eje X, en vez de tener valores enteros numéricos como el 1, 2, 3, 4, etc., tengamos valores en función del valor pi, del número pi. Es decir, que en el lugar donde tendríamos 3,1415 nos apareciera el valor pi, en la mitad de esa distancia que hay desde 3,14 hasta 0, o sea en 1,57 aproximadamente, apareciera pi sobre 2 y así sucesivamente. Entonces lo que tenemos que hacer es ayornar nuestra vista gráfica. Y para eso hacemos clic derecho en cualquier sector de la vista gráfica y se nos abre esta ventana que nos permite justamente dar todo el formato que querramos a la vista. Podemos hacer formatos rápidos como ocultar o visualizar los ejes haciendo clic en este botón, ocultar o visualizar la cuadrícula, aumentar o disminuir el zoom de la pantalla, es decir, que veamos más distanciamiento entre 0, 1, entre 1 y 2 o menos distanciamiento. Podemos modificar la relación entre el eje X y el eje Y haciendo clic en esta flechita que aparece aquí al costado. Nosotros por defecto tenemos la relación que 1 de X es a 1 de Y, pero podríamos hacer que la relación cambie, mayor distancia de 0 a 1 en X que en Y o al revés. Y lo más importante que vamos a trabajar es donde aparece este engranaje, icono de cualquier programa que corra bajo Windows, que indica configuraciones. Y entonces vamos a entrar en la configuración de la vista gráfica. Haciendo clic sobre vista gráfica, nos aparece esta ventana que tiene 4 pestañas, que ya vamos a ver cada una de ellas qué es lo que nos indica. La pestaña básica nos permite, por ejemplo, elegir qué parte del eje X y qué parte del eje Y queremos visualizar, desde dónde hasta dónde. Esto, si bien lo podemos mover directamente con nuestro mouse en la vista gráfica, desplazándola de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, haciendo zoom y demás, con esto podemos fijar que, por ejemplo, nuestra visualización sea desde un valor menos 5 hasta un valor 5 de X y desde un valor menos 5 hasta un valor 5 de Y. Yo la verdad lo utilizo poco esto, pero bueno, es una alternativa que alguno por alguna cuestión de necesidad puede llegar a tenerlo. Lo que aparece abajo es la relación de escala entre los ejes. Si el candadito está abierto, me va a significar que yo puedo modificar esta relación, que por defecto trabajamos en uno y que es la más útil cuando trabajamos directamente en matemáticas sin aplicarla a otras ciencias. En cambio, cuando ya aparece la matemática aplicada a otras ciencias, es muy probable que alguno de los ejes tenga que tener alguna escala, alguna diferencia mayor, porque ya no va a corresponder, por ejemplo, en un caso de física, un metro el mismo tamaño que un segundo, porque imagínense que si estamos hablando de velocidades de 30 metros por segundo, estamos diciendo que en una unidad que se avance en el eje X tendríamos 30 unidades que se avancen en el eje Y, y esto ya nos habla de la conveniencia de modificar la escala. Una vez que tenemos una escala adecuada y no queremos modificarla, podemos cerrarla con el candado. Yo recomiendo dejarlo abierto. Y esto es como queremos configurar los ejes, si queremos mostrarlos o no, si queremos que aparezcan con negrito o no, de qué color, qué tipo de trazo, qué tipo de letra. Todo maquillaje para nuestros ejes. Lo más importante viene acá, y lo que nosotros queremos hacer realmente para funciones trigonométricas. Hacer clic en la pestaña eje X, se abre este cuadro, un cuadro que es muy similar al del eje Y. Con el primer botón nosotros podemos, estando tildado, ver el eje X en la vista gráfica, estando destildado, dejar de verlo. Cosa que también podíamos hacer, acuérdense, cuando hacíamos clic derecho simplemente en la vista gráfica. Con este otro, si está tildado, vemos los números en las gradaciones, como yo lo estaba mostrando, 1, 2, 3, 4 en cada uno de los ejes, en este caso en el eje X. Si la destildo, dejo de verlos. Si esta opción está destildada, veo el eje X completo. Si está tildada, solo voy a ver desde el eje Y hacia la derecha. En distancia voy a marcar de cuánto en cuánto quiero visualizarlo, si de 1 en 1 como está por defecto, o si de 2 en 2, o de 5 en 5, de 0,1 en 0,1.
En gradaciones, si solamente voy a marcar los valores principales o haciendo clic en esta flechita se despliega la posibilidad de marcar también valores intermedios. En etiqueta, el nombre del eje, que en matemática usamos eje, pero si estamos trabajando en otra disciplina, por ejemplo en física, nos conviene poner T y aquí en unidad pondríamos segundos. Y esto de intersección tiene que ver con dónde va a empezar nuestro eje X en relación con el eje Y. Si queremos que empiece en 0, que en matemática siempre nos conviene que empiece en 0, pero si estamos en alguna disciplina, en una ciencia aplicada, seguramente tengamos algún espacio entre 0 y, por ejemplo, los 30 segundos donde no va a pasar absolutamente nada y nos conviene entonces hacer un corrimiento de ese eje. Y directamente podríamos decir que esta intersección comienza en el valor 30 o en el valor menos 5 o donde fuera necesario ponerlo. Pero lo más importante para nosotros, y de acuerdo a lo que estábamos proponiéndonos hacer, no perder de vista el objetivo, que no aparezcan valores de pi en el eje X, es la parte de unidad. Entonces seleccionamos esta flechita y se nos despliega esta ventanita en unidad en donde podemos seleccionar estas unidades, crear una nueva. Nosotros vamos a elegir pi. Al hacer enter en ese valor de pi, vamos a encontrar ahora que nuestro eje se transformó, que nos está marcando los valores principales del eje X en pi sobre 2, pi, 3pi sobre 2, 2pi, etc. Que no se deformó la escala del eje, sigue siendo 1 en 1 porque pi sobre 2 es 1,57 y fíjense la relación en 1 en vertical y 1,57 en horizontal. Simplemente cambiamos la forma de marcar los valores en X. En vez de hacerlo de valores enteros de 1, 2, 3, etc., vamos a valores que son fracciones de pi. 1,57 o pi sobre 2, 3,14 o pi, 6,28 o 2pi, etc. Y tenemos entonces nuestra vista gráfica preparada para poder graficar las funciones trigonométricas. En las otras pestañas de la ventana que estábamos viendo antes aparece el eje Y con las mismas características, pudiendo hacer todo lo que dijimos para el eje X. Y luego la última pestaña, la de la cuadrícula, que es la que nos permite mostrarla o no mostrarla, depende si está tildada o destildada esta casilla. Si queremos elegir una cuadrícula, solamente la cuadrícula mayor, es decir, de los valores principales de las gradaciones, o si también queremos elegir una cuadrícula menor. La distancia, si queremos modificar la distancia de la cuadrícula, y esto está reservado para cuando trabajamos con coordenadas polares, cosa que quienes están en la FACU no lo han visto todavía. Y aquí el estilo de trazo, si podemos cambiar el color, podemos cambiar a punteado, podemos poner negrita, todo lo que nosotros querramos. Nuevamente, maquillaje de la cuadrícula. Pero vamos a lo que nos interesa, que es graficar una función trigonométrica, y vamos a elegir la función más sencilla, seno de x. Vamos a la barra de entrada, empezamos a escribir seno, y cuando llegamos a sen, nos aparecen dos opciones. La primera es la función que debemos elegir, la del seno trigonométrico, y la otra es otra función que tampoco conocen los chicos de Matemática 1, y los del profesorado, que es la función seno hiperbólica de x. Elegimos entonces la primera opción, nos aparece por defecto el paréntesis verde y adentro esta señalización entre un signo menor y mayor x, y ahí directamente reemplazamos esto por la expresión que nosotros tengamos en nuestro argumento. Como nuestra función es seno de x, simplemente ponemos x. Pero vamos a ver más adelante en el próximo ejemplo que si cambiamos el argumento, aquí adentro de este paréntesis verde vamos a poner la expresión que tengamos como argumento de nuestra función trigonométrica. Al hacer enter vamos a ver graficada completamente nuestra función seno en todo su dominio desde menos infinito hasta más infinito, lo cual podemos ver haciendo una reducción de zoom para ver todo lo que se extiende la función, o ampliando zoom para poder ver una sola parte de la función como estamos viendo aquí. Notemos la importancia de haber cambiado la escala en el eje X porque vemos que la función se anula para pi, para 2pi, para menos pi, que toma valores máximos para menos 3pi sobre 2, pi sobre 2, 5pi sobre 2, que toma valores mínimos para menos pi sobre 2, 3pi sobre 2, cosa que antes no hubiésemos podido visualizar tan fácilmente. Pero a veces nosotros tenemos otro problema, que no nos interesa graficar la función seno completa, sino la onda principal de esta función, es decir, graficarla entre 0 y 2pi.
¿Cómo hacemos esto? Bueno, en GeoGebra tenemos dos maneras diferentes de realizarlo, dos posibilidades distintas. ¿Y cuáles son estas dos posibilidades? Bueno, pues veamos la primera. Una de ellas a través de la función, del comando función, valor inicial, valor final. Cuando nosotros en la barra de entrada de GeoGebra, recuerden que está en el GeoGebra 5 por aquí abajo, en el GeoGebra 6 aparece aquí arriba a la izquierda, empezamos a escribir el comando función, se nos aparecen estos tres comandos. Y el que tenemos que elegir es el del medio, para poder representar una función entre dos valores del eje X. Este comando tiene tres argumentos: la función, el valor inicial y el valor final. La función es la expresión que nosotros tenemos que incluir, es decir, seno de x, la función que queremos graficar, o si ya la teníamos identificada, graficada previamente con una letra, por ejemplo f, podríamos poner directamente la letra que identifica esa función. Valor inicial se refiere al primer valor de x, que nosotros donde queremos empezar a graficar la función, es decir, en 0, y valor final se refiere al valor donde queremos terminar de graficar nuestra función, es decir, 2pi. Notemos también que en GeoGebra no es necesario poner el símbolo del número pi, sino que podemos escribir la palabra pi y lo va a tomar como la letra pi. Cuando lo introdujimos todo esto en la barra de entrada de GeoGebra, vamos a ver que reconoce efectivamente a pi como un comando, de la misma forma que aparece función en color gris. El paréntesis verde que corresponde al argumento, donde va a estar todo el argumento de la función, o sea, el comando función tiene un paréntesis de apertura, un paréntesis de cierre, y los tres valores separados por coma. Si nosotros utilizamos este comando directamente de la bandeja de entrada y lo seleccionamos, vamos a escribir función, nos vamos a desplazar a escribir el valor 0 y nos vamos a desplazar a escribir el valor 2pi sin necesidad de preocuparnos por las comas. Si lo escribiéramos completo, tenemos que saber que cada argumento en GeoGebra se separa a través de la coma. Por eso es que cuando introducimos un valor, un número decimal como valor, no ponemos la coma, sino que ponemos el punto como decimal. Al hacer Enter nos aparece graficada entonces la función seno entre 0 y 2pi solamente, lo que está de color rojo, y vemos cómo cambia la designación de nuestra función. Ahora nuestra función es seno de x, pero enseguida aparece coma y la condición que cumple x, que está comprendida entre 0 y 2pi. La segunda variante, bueno, acá vemos la onda completa, ¿no? Pero la segunda variante que nosotros podemos hacer es a través de otro comando, que es el comando si. Un comando muy interesante y que vamos a usar mucho. En el próximo encuentro vamos a trabajar este último comando donde dice si, condición, entonces, si, no, porque lo vamos a utilizar para las funciones definidas por partes o de a trozos. Ahora en este momento nos vamos a detener con la primera de los comandos si. El primero de los comandos si, que es el de si, condición, entonces. Veamos cómo funciona la lógica de esta función, ¿no? De este comando. Nosotros debemos acá poner la condición que queremos que se cumpla. Si esta condición se cumple, entonces GeoGebra va a graficar lo que nosotros indiquemos en este lugar. Ahora bien, ¿cuál es la condición? La condición son los valores de x entre los cuales queremos graficar esta función. O sea que como condición tenemos que escribir la expresión 0 menor o igual que x menor o igual que 2pi. Si esto se cumple, y solo cuando esto se cumple, entonces GeoGebra va a graficar lo que nosotros indiquemos aquí, que es el seno de x. En la barra de entrada nos va a quedar esta expresión, si, grisado en comando, abre el paréntesis y cierra el paréntesis verde, porque dentro de todo esto va la condición y el entonces, separados por una coma. Fíjense que en la condición para escribir menor o igual no es necesario buscar el símbolo menor o igual dentro de los caracteres especiales, sino que podemos poner el carácter menor, que lo tenemos en el teclado de la compu, generalmente al lado de la letra Z, seguido del signo igual, y a esta combinación de dos caracteres lo toma como uno solo GeoGebra. Lo mismo ocurre con el mayor o igual si tuviéramos que escribirlo. Ya habíamos hablado del valor pi y ya habíamos hablado de cómo escribir la función seno. Damos Enter y obtenemos exactamente lo mismo que antes. Fíjense incluso que se puede llegar a ver el rastro apenas exterior de la función que habíamos dibujado antes con rojo. La verde se dibuja en el mismo lugar y queda definida exactamente de la misma forma. Comando función
entre un valor inicial y un valor final, o comando si, condición entonces, cualesquiera de los dos permiten obtener una gráfica recortada de una función, recortada en cuanto a restricciones del dominio. Restringimos el dominio de la función seno entre estos dos valores y obtenemos esta gráfica. Esta función, así como está restringida, no existe antes de 0 ni existe después de 0. Si quisiéramos la gráfica completa, tenemos que eliminar la condición, o sea, como hicimos inicialmente, graficar solo la función seno. Hoy decíamos que si el argumento no es x, tenemos que escribir en la barra de entrada el argumento correspondiente. Entonces, por ejemplo, para esta función seno de x menos pi sobre 4, escribimos dentro del paréntesis correspondiente al argumento seno x menos pi sobre 4 y al dar enter obtenemos efectivamente esta función. Sencillo. De la misma forma podemos trabajar con el coseno y la tangente. Veamos para el coseno algo que es un poquito más complicado, que es el coseno al cuadrado de 1 menos x. Si fuera coseno de 1 menos x funciona como decíamos recién, como funcionaba el seno. Para escribir esto, ¿qué hacemos? Lo escribimos en el mismo orden que aparece en esta expresión algebraica. Es decir, en la barra de entrada ponemos coseno al cuadrado de 1 menos x, el argumento entre los paréntesis verde. Esto nos va a calcular el coseno de 1 menos x y lo va a elevar al cuadrado. Cuidado con este cuadrado, porque si esto elevado al cuadrado nosotros lo pusiéramos a continuación del paréntesis verde, lo que estaría haciendo es que a 1 menos x lo eleva al cuadrado y después le calcula el coseno. Si efectivamente al elevado al cuadrado quisiéramos ponerlo al final, deberíamos incluir antes un paréntesis aquí, donde empieza la expresión, y un paréntesis aquí después del argumento. Y entonces GeoGebra calcularía el coseno de 1 menos x y todo eso quedaría elevado al cuadrado. Al dar enter obtenemos esta expresión, que ya conocemos cómo tiene que ser, ¿verdad?, la función coseno cuadrado de 1 menos x. Y por último, para terminar, la función tangente, pero ya en una expresión un poquito más complicada, siendo parte de una expresión racional. Recordemos que aquí el problema de las funciones racionales es si nosotros no colocamos bien los paréntesis que separan numerador y denominador. Entonces tenemos que ser cuidadosos y en la barra de entrada escribir la función que está en el numerador, entre paréntesis, la barra que indica división, tan, que es el comando utilizado para la tangente, y acá no es necesario un paréntesis antes de tangente, un paréntesis después de tangente, porque esto es una única expresión, una única función, y GeoGebra no lo considera necesario. Si ustedes lo ponen un paréntesis antes de tan y un paréntesis después del argumento, no va a haber ningún inconveniente y se puede calcular igual. Esta función es una función muy rara, su gráfica, porque claro, si ustedes recuerdan, la función tangente es discontinua, presenta asíntotas verticales en periodos de pi, y es lo que podemos ver en esta gráfica, ¿no? Que si nosotros, o sea, ustedes la grafican en el GeoGebra y después juegan con el zoom, van a poder ver al achicarla cómo se produce esto del periodo de las funciones, y al hacer zoom ven cómo funciona o cómo se comporta esta función entre los valores menos pi y pi, que es un comportamiento diferente a lo que pasa cuando nos alejamos de cero. Con esto entonces damos por terminado todo lo que es introducción de todo tipo de funciones, y en el próximo encuentro comenzaremos a analizar las funciones definidas por parte. Nos estamos viendo el viernes entonces en el encuentro 3. Hasta luego.